Muchas gracias a los ponentes, y antes de iniciar una discusión, aprovechar el privilegio de estar aquí, ¿no? Para un par de comentarios. Hablando de Calibán, no es por envidia, porque yo también he publicado en Calibán, ¿no? Pero interesante el órgano máximo de publicación latinoamericana, Calibán. Se llama Calibán. Esto es un personaje de Shakespeare. No se llama el Inca no sé qué, o el nombre de un tango cualquiera, o alguna palabra de una canción de Caetano Veloso. No, se llama Calibán, ¿no es cierto? Muy bien, no sé qué. Ya. Pero hay una cosa interesante: el presupuesto de la Federación Latinoamericana de Psicoanálisis es de $200.000 al año. Un tercio van para Calibán. Hermosa revista. No sé quiénes la han leído. ¿Cuántos números de Calibán se leen? 300. De una población de 3.500 psicoanalistas. Calibán no sirve para nada. Hermosa, magníficos artículos de los otros tres, no se lee. Muy bien, yo creo que esa es una reflexión también importante. Por otro lado, que un poco de ese presupuesto debería haberse invertido a hacer marketing, ¿no? O no sé qué, o pedirle a tu paciente que a lo mejor le perdonas un par de consultas si es que te ayuda, ¿no es cierto?, a tener algunas ideas de cómo vender Calibán. Entonces, hay algún tipo de cosa que ocurre, yo creo, en el psicoanálisis latinoamericano, pero más que en el psicoanálisis latinoamericano, el psicoanálisis en el mundo está por primera vez, y lo ha dicho Nick Temple, envejeciendo y disminuyendo su número, aumentando la cantidad de gente mayor. En la sociedad británica tan solo existen 20 analistas menores de 50 años. ¿No? Eso es lo que dijo. Eso es lo que está ocurriendo en la mayoría de los países. Y aquí en el Perú, igualito, hay una política restrictiva en relación a las admisiones, que es una copia de otros sitios. Entonces, muy bien, que yo creo, ¿no?, que tenemos también que dar alguna visión práctica, ¿no? ¿Por qué se invierte un tercio de la plata de FEPAL en 300 números? No, porque no es que publican 1.500, venden 300. Entonces, también es una pregunta, ¿qué hago, no? ¿Qué tal desperdicio? Claro que nos da el placer que el artículo que has publicado en Calibán por lo menos lo pueda repetir aquí para darnos el gusto de escucharlo. Ahora, aparte, por supuesto, conversaremos en relación al contenido. Ahora, la Asociación Psicoanalítica Internacional tan solo hace 20 años, un poquito menos, que tiene comités de ética. Antes no había ninguna herramienta legal como para poner parámetros a las actividades muchas veces delincuenciales de nuestros miembros. Entonces, el asunto es así. Ahora, claro, darle la autoridad legal a algunos analistas es un problema. Aquí se menciona Meltzer. Meltzer era un puritano. Él creía que era una psicopatía si es que alguna persona tenía un deseo exterior en relación a su pareja. Sabemos, digamos, ese puritanismo que se reflexionaba en su práctica, en sus técnicas, ¿no? Que uno no debe tener cuadros, no debe tener libros en su consultorio, no debe cambiar de corbata nunca. Entonces, bueno, el problema es también los parámetros, vamos a decir, de ética, ¿no? Ni mucho ni poco. Lo que tú estabas mencionando de trabajo, yo creo que hay dos cosas. Eisenhower lo había hecho antes, ¿no? Pero Popper nos ha ayudado un montón, yo creo, ¿no? Es decir, permitiéndonos cuestionar, no permitiéndonos, obligándonos a cuestionar nuestro propio pensamiento. Primero que lo hizo alguien de afuera. ¿Qué quiere esto decir? Yo creo que tan solo un miembro externo a una profesión
puede ser un juez adecuado para la profesión. Para juzgar a un abogado no puede ser un abogado, mentira, tiene que ser alguien de afuera. Y siempre en cualquier comité, para ética o para clínica, tiene que ponerse alguien que no sea un psicoanalista, porque nosotros siempre nos vamos a disculpar, como lo hacen los abogados o los dentistas. Yo no creo que tengamos una cosa digamos, diferente en ese sentido. De todas maneras, estoy haciendo un comentario en los márgenes, no en el contenido. Bueno, metí mi cuchara. Por favor, no sé si ustedes quieran comentar entre ustedes o primero alguien que quiera hacer algún comentario. Claudio. Bueno, yo escuché con mucho gusto a las dos ponencias de los Jorges. Y primero una pregunta al Jorge Bruce, que nos llegaste a explicar por qué Brasil es tan distinto. Con todo el esfuerzo que hacemos para hablar un portuñol, un español no tan cervantino, ni tan Vargas Llosino, pero después hábleme un poco por qué Brasil es tan distinto. Pero yo pienso que el tema de la colonización me parece que necesita más reflexión. Si uno examina los currículos de los institutos, se pone de manifiesto que la presencia de autores latinoamericanos es mucho menor que la calidad de la producción psicoanalítica en nuestro continente. Y hay un episodio de la historia de Brasil que es lo siguiente, que un barco que llegó en la costa de Bahía tenía un obispo que se llamaba Sardinha. Ese obispo Sardinha fue comido por los indios. Y ese episodio fue utilizado por un gran escritor brasileño, Oswald de Andrade, para dar el nombre a un movimiento cultural de 1922, Antropofagia, diciendo que nosotros somos una cultura mestiza, porque comemos el obispo Sardinha como una metáfora de que comemos lo que viene de afuera. Y yo pienso que hay en Calibán, que yo no sabía lo que acaba de decir Moisés. También quería aclarar que tengo un artículo publicado en Calibán para no quedar abajo, pero esa crítica es muy interesante, que la revista tenga el nombre del personaje de Shakespeare. Podría llamarse cualquier héroe como Macunaíma, que fue el héroe cagado por la madre, como un ejemplo de la mestizaje. Y yo pienso que el editor de Calibán, que se llama Mariano Ornstein, que es un analista muy creativo, habla mucho del mestizaje, que nosotros somos mestizos en el sentido cultural, podemos ser blancísimos. No solo el pelo blanco, pero la piel blanca, o hijos de inmigrantes alemanes o italianos o árabes o judíos blancos. Pero somos mestizos en el sentido de que la cultura latinoamericana tiene una peculiar capacidad de integrar y transformar lo que viene de la matriz europea o norteamericana y crear una nueva cultura. Así que yo pienso que el espíritu, no sé si es esto que dices, Bruce, pero cuando se trata de poner ¿cómo se dice? En el gato que hablaste, Jorge Cantor. El gato. Cuando se trata de dar el nombre a los bueyes, o poner eso en el gato. El cascabel. Es cascabel en el gato. Es una tarea difícil porque estamos todos involucrados en ese proceso. Y hay toda una idealización de lo que has hablado en inglés o francés o alemán. Y hay toda una dificultad
con lo criollo, con lo que es producido acá. Y para terminar, yo diría que yo aprendo mucho hoy día con un paciente que viene y me cuenta lo siguiente. Él tiene, después de ser un diplomático que vivió muchos años por varias partes del mundo, se jubiló y vive en Porto Alegre. Y él tiene libros en que procura demostrar la riqueza cultural de nuestra ciudad en arquitectura, pintura y varias otras expresiones, y muestra muy claramente la idealización de lo que está en París, Londres, Roma, Berlín, no sé qué. Sí. Que todos dicen, pero ¿qué voy a hacer en América Latina? ¿Qué voy a hacer en Brasil? Yo puedo ir para Europa. Ahora no, con el dólar a 4, el cambio cambió todo el costumbre. Así que yo pienso que hay mucho que hablar sobre ese tema, y en los consultorios, de hecho, está la realidad. Está la realidad, la crisis económica, los cambios, las amenazas, la inseguridad pública en las calles. Todo eso está en el campo analítico en que nosotros y los pacientes compartimos esa realidad, en lo bueno y en lo problemático. Hablé de más. Muchas gracias. Hay varias personas que quieren hablar. No, pero la verdad es que primero el que pidió la palabra primero. No tengo ningún artículo publicado en Calibán, pero tengo los Calibán. Y he estado un poco relacionada con la revista, y sí sé que se venden muy pocos números. Sin embargo, creo que ha sido una labor bien importante que se haga, que por fin se haga, ¿no? Y también estuve en una mesa en algún congreso que no recuerdo, y se explicaba, estoy de acuerdo en que es un nombre de, justamente, irónicamente, de una obra de Shakespeare, pero tenía una razón de ser, ¿no? Y acá hablaba, ahorita lo acabo de buscar, y Calibán, recuerdo que hablaban que era un personaje salvaje primitivo y que estaba esclavizado. Entonces, a lo que aludía Mariano Horenstein en esa presentación era justamente a poder salir de eso, ¿no? Y buscar nuestra propia identidad. O sea, hay una historia un poco que sale detrás del nombre de Calibán, ¿no? Y también pensaba que Coqui se va a acordar, y Jorge también, que hace 2 años en el Congreso se hizo una mesa donde se presentó la revista Calibán. Y la verdad que, aunque haya mesas paralelas hoy día, somos más o menos 10 veces más las personas que hemos venido hoy día que hace 2 años. Entonces, algo sí está ocurriendo, es lo que pensaba, ¿no? Porque es una mesa que ha convocado a más gente y que me pareció bacán, ¿no? Porque hace 2 años, creo que Jorge, si no me equivoco, estábamos en el mismo congreso, o sea, en el congreso de hace 2 años, y éramos 7, creo, escuchando algo bien interesante. Creo que María Pía también estaba, si mal no recuerdo. Entonces sí me parece importante igual que se haga un esfuerzo por sacar esta revista. Estoy de acuerdo con Moisés que tal vez se debería usar para marketearla más, pero me parece sumamente valiosa. O sea, sí me parece valioso eso, ¿no? Y el llamado a que se trabajen más, digamos, trabajos latinoamericanos para poder entender lo que sucede. Pero creo que sí está habiendo un poco más de movimiento. Pienso que sí, ¿no? Y lo que se hace con los congresos de FEPAL, que son un año sí, un año no, con el esfuerzo que se está haciendo. Hoy día mismo hemos tenido una mezcla en la ponencia anterior donde ha estado un italiano, un psicoanalista brasilero, un peruano. Entonces, esa mezcla me ha parecido interesante, ¿no? Eso nomás quería decir. Bueno, yo quiero empezar por felicitar tanto por su presentación y por su trabajo, porque a mi entender lo que tú estás transmitiendo es algo que tiene que ver con valores humanos fundamentales, que es la superación de justamente de una de las enfermedades o un factor que genera mucho más patología que muchos otros desde los inicios o previos al psicoanálisis, que es la represión, y que va acompañada mucho también de la supresión. La supresión es consciente
y trata de no comunicar aquello que no desea por A, B, C, y que no es consecuente a veces con lo que realmente siente. Y la represión es inconsciente, indudablemente, pero que justamente el trabajo analítico tiene que tender gradualmente a la posibilidad de modificarla, compartida por ambos miembros, pero en una forma auténtica y creativa. De tal manera que tu comunicación, coincido con ella plenamente, podemos discrepar de algunos puntos que provienen justamente de la superación de estos aspectos, pero en el fondo lo que estamos intentando es llegar a la verdad, llegar a la realidad, llegar a la autenticidad y llegar a la libertad, y no asumir actitudes realmente hipócritas, falsas, dobles, artificiales y superficiales, que en boca o en la mente de un analista son realmente lamentables. Si tuviera un poco de conciencia, debería irse a trabajar en otra cosa, ¿no? De tal manera que realmente te felicito y coincido contigo en que realmente es de la única manera que pueda, a pesar que sabemos que una cosa es la respuesta personal de cada uno, que no puede evitarla y que tiene que uno asumir su responsabilidad y no seguir la ley del chivo expiatorio, ¿no? Mi mamita, mi papito, mi tío, mi amante, mi mujer, mi amigo, y uno se lava las manitos. Entonces, tu mensaje me parece que es absolutamente analítico y te felicito en ese sentido, realmente, porque coincido con el fondo, no solamente con la superficie de tus palabras, sino con el fondo de ellas. En relación a Coqui, muy articulado como siempre, debido a tu cultura, a tu permanente intento de, siendo un intelectual que tú mismo has declarado que es uno de los valores fundamentales que te mueven, y en muchos aspectos de tu comunicación, por supuesto, pues yo soy antirracista, mano, por razones múltiples, y creo que asumir actitudes de prejuicio o actitudes que limitan e impiden las posibilidades de introducirse en el fondo del ser humano y que al mismo tiempo se mantienen y se perpetúan en un espacio que no sé si es consciente, inconsciente, una mixtura, pero como si uno no se diera cuenta de quién es verdadero y quién es falso. De tal manera que, y también admiro a Blecher, porque es un personaje realmente admirable y que ha contribuido muchísimo en pro del psicoanálisis, donde yo sí quisiera manifestar mi discrepancia absoluta por tener y expresar un problema de identidad. Revista Latinoamericana de Psicoanálisis. Y yo me encuentro con Caníbal. ¿Qué cosa, digo? Va a llegar un momento en que la Revista Internacional de Psicoanálisis también busque un nombrecito y un nombre que no corresponde por razones que se han dicho, porque yo soy universalista, a buena hora si quieren ponerle una cosa u otra, pero no le veo sentido a que Jorge Bruce deje de ser Jorge Bruce, o Saúl Peña deje de ser Saúl Peña, ¿no? Y me pongan un nombre que es improcedente, que es innecesario, que es incluso dañino, envidioso y destructivo a la historia previa, que no empieza con Caníbal. Incluso tengo el honor de que Horacio Echegoyen, leí ayer en mi presentación las frases tan significativas y trascendentales que tiene para lo que la presidencia del Perú en la Federación Psicoanalítica Latinoamericana, y con la publicación de los 2 primeros números de la revista, luego de que hubieron unas discontinuidades, se expresa en la forma como se ha expresado, y que viniendo de él, indudablemente que es un honor para nosotros, ¿no?
Si leen la primera y segunda revista y los artículos que están ahí escritos por los más trascendentes y significativos psicoanalistas latinoamericanos, y creo que no solamente, se van a dar cuenta que esto es impropio, esto yo no sé a qué sea debido, pero yo sí veo un matiz que realmente ni siquiera me hace caso, ni voy a comprar esa revista, no por el contenido, sino que definitivamente tiene un nombre fake. Entonces, lo que sí siempre voy a manifestar, así se logre o no, es que verdaderamente tiene que volver a su verdadero nombre y a su verdadera identidad. Que Caníbal lo ha hecho a la revista latinoamericana de psicoanálisis, que van a buscar un nombrecito para la internacional, no sé qué nombre van a poner, ¿no? Pero sé que eso nunca en la vida podría pasar. Entonces quería expresar esto también en una forma muy tajante y muy seria y clara, porque no me interesa tener una comunicación que no sea sincera y respetando la libertad del otro, para que el otro, equivocada o acertadamente como yo, piense y sienta lo que desee. Entonces, ya Moisés, igualmente, oye, muy interesante lo que has dicho, comparto contigo en una serie de aspectos como hemos conversado, y hay otros pues que discrepamos, pero que la discrepancia no sea motivo de que se le cubra de un elemento en que no se puede discrepar y que discrepar es malo, ¿no? Mañana temprano, porque yo creo que lo importante es darse cuenta que uno puede estar acertado en el mismo análisis, pero que puede estar errado, y que esto no es pecado mortal, ni mucho menos, y que le enseña a uno a superar esos errores y aprender. Como dice muy bien Rycroft, uno tiene que agradecer a sus pacientes que pagan para enseñarle, y yo le agregué a Charles, y para ayudarnos, no solamente para enseñarnos. Gracias. Gracias, Saúl. Además que quiera... Bueno, ya está. Te han puenteado. La próxima... Después, sí. Una pregunta. Sí. Se ha hablado mucho del tema de la homosexualidad en el psicoanálisis, pero no he terminado de entender cómo concibe el psicoanálisis el fenómeno. ¿Qué es para el psicoanálisis? Al menos... ¿El cual, perdón? En la homosexualidad. Claro. Es para el psicoanálisis. Dentro del marco del psicoanálisis, ¿cómo se concibe la homosexualidad y qué dirección se dibuja? Al menos en mi preparación más cognitiva, se contempla como una sofisticación positiva en evolución del especie humana. No se escucha. Disculpa. Ahora sí. En mi preparación se contempla como una sofisticación positiva para la especie humana y no me ha quedado claro cómo el psicoanálisis lo concibe y qué dirección le atribuye. Es una pregunta... Había una persona tratando de hablar hace rato. Cualquiera de ustedes podemos contestar esa... ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero felicitar a la mesa por animarse a tocar estos temas que, como dicen, se encuentran dentro de los márgenes, incluso creo que márgenes subterráneos, ¿no? Así de difícil es hablar de esto. Creo que tomo un poco también las palabras de Saúl, reflejando que ya no solamente se están necesitando replantearse un tema de identidad, sino se está deseando, ¿no? Se está pidiendo. Y creo que es un avance positivo. Me preguntaba acerca de esto que mencionaba, creo que toda la mesa en general, sobre la idealización de los europeos, ¿no? De los autores, de las propuestas, ¿no? Y yo los invitaba a reflexionar sobre su contraparte, ¿no? Entonces, la devaluación de lo nuestro. ¿Funciona también en esa línea? Porque trataba de imaginar cómo sería el seguimiento de propuestas latinoamericanas, ¿no? Si se da, ¿no? Si es que es fácil
encontrar una línea de pensamiento de autores latinoamericanos, se acude a ellas, uno revisa las revistas, por ejemplo, acá en Perú de la sociedad, si es que uno puede seguir autores y ver su desarrollo. Digamos, es una práctica común. ¿Qué pasa con ese funcionamiento? Quería un poco preguntar eso, ¿no? Yo quisiera que a través, o sea, esta mesa sea el inicio de poder empezar a decir las cosas que no se dicen, que son estos límites subterráneos que comentabas, ¿no? ¿Por qué no antes de caer en el abismo nos ponemos el cascabel y hacemos algo y decimos algo, ¿no? ¿Por qué no podemos estar de acuerdo que estamos en desacuerdo y respetarnos frente a eso? Y me surgió una pregunta después de la intervención de Saúl. ¿Qué pasa con esas personas que no tienen esa conciencia que varios esperamos que la tengan, ¿no? ¿Cómo lidiar con eso? ¿Qué hacer con eso, ¿no? No, hablando, pensando en el cambio, recordaba una analista, un testimonio de una analista negra, homosexual, que vive en Nueva York y de la sociedad de Nueva York, y no era judía, que eso lo convierte también en un grupo minoritario, y ella contaba su experiencia trabajando y decía, claro, primero siempre, ¿no?, pertenecer a todos estos grupos minoritarios podría entenderse como una desventaja. Pero lo que ella decía era que al final se dio cuenta que era una gran ventaja, ¿no? Primero, sospechaba que de repente parte, ¿no?, el que la habían admitido era precisamente por eso, ¿no? Es cumplir la cuota de negros y homosexuales, y entonces con eso. Luego se dio cuenta de que al estar trabajando tenía todas estas derivaciones, porque habían personas que decían quiero ir donde un analista negra, ¿no? Y había muchos que decían quiero ir a una analista homosexual. Entonces, no sé si esto se está escuchando o no, porque cambia, ¿no? Entonces, pensando en cómo esto que parece un cambio, de repente no da la vuelta y termina dentro de lo mismo, ¿no? Y luego estaba pensando, ahora que mencionabas a Green, en integrar, y el Green más político, de repente no el teórico, el político, no creía que se estaba dando un intercambio real, ¿no? Lo que él decía era, espérate un ratito, acá nos hemos sentado, hemos hecho un acuerdo de caballeros, pero acá no hay una comunicación real entre las distintas escuelas, instituciones, ¿no? Y ese common ground de Wallerstein no se lo creía para nada, ¿no? Entonces yo creo que ese es el riesgo, ¿no? Por un lado decir ya vamos a integrar, ¿no? Y después te encuentras con que es una actuación, ¿no?, que está encubriendo una realidad que sigue siendo la misma, ¿no? Que yo creo que eso se siente bastante, ¿no? Que mira afuera. Sí, nada más. Mónica Vargas, y creo que ahí paramos para que nos explique y para que los ponentes contesten un poco. Sí, cortito nomás. No, que en la línea de lo que no hablamos, que Freud decía la sexualidad, el dinero, creo que tanto no hablamos lo social, ¿no? Qué difícil es hablar de la inclusión social o de las diferencias sociales con los pacientes. Pero es súper importante, Coqui, que eso se incluya. Quizás se podría hacer un congreso tocando ese tema. ¿Un comentario? Sí, cómo no. Claudio, ¿está prendido esto? Sí. Claudio me preguntaba sobre por qué Brasil es diferente. Me refería a algo que tú
conoces y yo no, que es la historia de la independencia de Brasil. La mayoría de naciones latinoamericanas pasamos por procesos de independencia muy parecidos. El Perú es uno de los más extraños y paradójicos porque los peruanos nos resistíamos a ser independientes, entonces combatimos contra los argentinos y los colombianos y los venezolanos que venían primero con San Martín y después con Bolívar a hacernos libres e independientes, pero nosotros no queríamos, ¿no? Y por eso la independencia, el bicentenario más tardío es el peruano. Entiendo que la situación de Brasil fue completamente distinta, pero la conozco poco, lo leí en un texto, así que no me atrevo a decir nada más, a lo mejor en otro momento tú me explicas más. Luego, rápidamente, sí, hemos mencionado mucho a Calibán, que mejor que me bromea, me decía, parece que estamos haciendo una presentación de Calibán, ¿no? Moisés ha mencionado lo numérico y Vivian nos ha recordado que también está, entre tanto, lo valioso de los materiales que están ahí presentes y yo creo que sí, creo que hay una dialéctica bien interesante, veremos cómo evoluciona esto. La discusión del nombre me parece bien bonita, pero también creo que el punto de Mariano Horenstein es respetable y Moisés, tú que eres como yo un extraordinario, bueno, ya sonó mal esto, ¿no? Pero tú eres un extraordinario lector de Shakespeare, yo soy un lector común, a ti te debería gustar que sea un personaje de Shakespeare, pero en fin, respeto tu pedido de que le cambiemos el nombre. Dicho sea paso, yo no tengo nada que ver con ese nombre, pero a mí sí me gusta. Bueno, lo que muchos han mencionado, el problema de la idealización de lo europeo, y tú decías con mucha razón que eso trae aparejada una denigración. Moisés en su libro, en sus dos libros de estos de entrevistas a autores latinoamericanos, cuando entrevista a Marcelo Viñar, nuestro querido colega uruguayo, Marcelo se refiere con mucha fuerza a este problema y dice que no nos leemos absolutamente nada entre los latinoamericanos y sin embargo corremos a los congresos sobre Winnicott, sobre Bion, sobre Lacan, ¿no es cierto? Pero que es muy difícil que un uruguayo lea a un peruano lea a un colombiano, en fin, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que Calibán sí está haciendo un servicio, así sea al principio con 300 ejemplares. Recuerdo una cosa que me pasó con Claudio en la ciudad tan acogedora y especial de Gramado, en Río Gaucho do Sul, en una invitación de la Asociación Psiquiátrica de Río Grande do Sul. Y en la conferencia final hablamos de estos temas y yo dije con un poco de incomodidad y timidez en una sala muy grande con muchos psiquiatras, analistas, en fin, que yo no veía ningún negro en la sala. Y Claudio intervino y lo dijo de manera mucho más directa, que cuando Sartre había venido 50 años atrás a Río de Janeiro, y por supuesto la gente saltaba por las ventanas para poder entrar, Sartre y Simón de Beauvoir, las primeras palabras de Sartre fueron: ¿y dónde están los negros? ¿No es cierto? Y efectivamente, ¿dónde están, como decía Maricucha Saba, en las sociedades psicoanalíticas? Porque esto que vemos en la sociedad peruana se repite exactamente igual en Córdoba, en Mendoza, en el DF, en Brasil, es prácticamente la misma composición de personas en todas partes, y este es un tema que se está discutiendo cada vez más felizmente en las sociedades analíticas, no solamente una distinción, la única discriminación que los psicoanalistas no efectuamos es la de género en términos de mujeres, ¿no es cierto? Que en todo lo demás no fallamos, las tenemos todas, entonces es un tema que obviamente nos concierne directamente, ¿no? Bueno, para dejarte tiempo, Jorge. Cuando yo asistía como director del instituto de mi sociedad a las reuniones de los directores de institutos de América Latina, este tema de por qué no se revisan actores latinoamericanos se planteaba. Entonces la solución que se pensó fue, bueno, entonces leamos a Winnicott, pero escrito por un latinoamericano, leamos a Bion, escrito por un latinoamericano, y como que tampoco esa era la salida, ¿no? Y yo más bien encuentro que hay situaciones, bueno, Calibán ciertamente es una, pero la otra, la que mencionaste tú, Gustavo
Harast, está haciendo, ya va creo que por su cuarto o quinto texto, donde presenta un autor latinoamericano, un autor hispanohablante, y hay un debate, ¿no?, como dice Coqui, intenso, interesantísimo, donde se presentan posiciones y donde estamos aprendiendo a leernos y a discutir entre nosotros, y creo que ese sí es un germen bien importante de compartir más nuestra identidad. Yo pienso que el tema de la identidad latinoamericana, desde el punto de vista psicoanalítico, es un asunto para descubrir, para investigar. Yo, a propósito de congresos de psicoanálisis, me parecía que ese era un tema importante, ¿no? ¿Cuál es el psicoanálisis latinoamericano, si es que lo hay, y investigar con respecto a eso? Respecto a algo que dijo Moisés de las comisiones de ética, yo siempre he pensado eso, ¿no? O sea, cualquier organismo que tiene algún tipo de dificultad, yo qué sé, el Fondo Monetario Internacional tiene problemas en sus oficinas en Bruselas, van a contratar no a gente del Fondo Monetario, sino a gente externa para que les ayude a resolverlo. Los psicoanalistas jamás vamos a hacer una cosa así porque nosotros tenemos todas las respuestas. Entonces no se nos ocurre que venga alguien de afuera a decirnos, ustedes deberían ver esto o ver aquello, ¿no? Y ese sí es un problema. Sobre el tema de la homosexualidad que he preguntado atrás, voy a dejar a Moisés que responda sobre eso porque justo es un tema que él está investigando. Sí. Antes de darle la palabra, si hay alguien que nos ha abierto el camino y nos da el ejemplo, yo creo, de manera extraordinaria sobre este asunto de la identidad y de la antropofagia, esta cosa maravillosa de Brasil que yo también he descubierto hace poco y que me fascina, lo de la historia de Sardiña, son los escritores. Los escritores latinoamericanos han resuelto maravillosamente el problema hace ya muchos años, ¿no es cierto? Nadie duda de la literatura latinoamericana y de su identidad. Es absolutamente firme, clara, extraordinaria. ¿Y por qué? Porque se basa en lo que hacemos nosotros, asimilando las lecciones de los grandes maestros, de William Faulkner, de Proust, de Virginia Woolf, de quien sea, pero hoy en día igualmente respetados son Mario Vargas Llosa, ¿no es cierto?, Guimarães Rosa, Clarice Lispector, qué sé yo, Borges, Cortázar, etcétera. Yo creo que ahí tenemos un modelo clarísimo. García Márquez, claro. No sé si en eso de modelo te refieres a los últimos acontecimientos vinculados a Mario Vargas Llosa. Muy bien. En relación a la homosexualidad, Freud se refiere a eso en sus 3 ensayos primero y luego una carta a una madre de un homosexual. Entonces, para Freud estaba claro que la homosexualidad no era un proceso de patología, entre comillas, ¿no? Para Freud, y lo dice con claridad, existe tantas razones para pensar que es un misterio la heterosexualidad como la homosexualidad, ¿no? La elección del objeto, ¿no?, es una variable misteriosa, y estaba claro en esos 2 escritos de Freud su idea que la homosexualidad no era una patología. Sin embargo, a partir de algunos otros autores y con una gran influencia social, primero se criminaliza la homosexualidad, luego se descriminaliza, pero se mantiene la patología, y en los manuales de psiquiatría, recién en 1973, se saca la homosexualidad como una patología. Eso se sabe. Ahora, la historia dentro del psicoanálisis es muy particular, y de eso hablé ayer. El primer debate sobre si es que pueden incorporarse homosexuales a los institutos psicoanalíticos es en 1999. Y el último escrito, con variantes, ¿no? El último escrito es en el 2014, en donde, debido a la presión de los abogados, se incorpora a los estatutos de la Asociación Psicoanalítica Internacional que no tan solo los homosexuales pueden recibir entrenamiento, esto es decir, no reconocerlos como patología, sino todas las líneas de transgénero, ¿no?, y los transvestismos tampoco son aceptados como patología. Eso recién tiene menos de un año
No, un año, porque fue aprobado en el 2014 en una reunión en Boston. Entonces, hoy la posición oficial de la Asociación Psicoanalítica Internacional sigue el mandato de la ley norteamericana e inglesa. Entonces, no es una decisión autónoma producto de una discusión psicoanalítica, académica, científico-clínica, sino que se han aceptado los mandatos en donde la asociación se ve obligada a denunciar los ataques en contra de la homosexualidad y todas las cosas de transgénero. Entonces, las decisiones han sido tomadas a partir de aspectos legales y no de debates clínicos, pero ¿no? El hecho final es que en los estatutos, ahora ya hay una comisión de ética, la comisión de ética debe quejarse porque se discrimina en Rusia y en Turquía a la homosexualidad. Entonces ya no es tan solo la posición pasiva de aceptar homosexuales o transgéneros o travestidos, lo que sea, como miembros de la asociación que puedan recibir entrenamiento, sino que existe una obligación, no específicamente, son resoluciones contra la discriminación en Turquía, y se mencionan estos países y en Rusia, ¿no? Esa es la posición actual, y como decía, ha estado cambiando desde una cosa muy general hasta mucho más específica, solamente la homosexualidad, hasta otro tipo de variantes sexuales, desde 1999 hasta el 2014, estoy seguro que va a seguir, ¿no? Porque hay sectores muy conservadores dentro de la asociación psicoanalítica, pero el hecho es que la ley manda sobre la teoría, ¿no es cierto? Se sigue aquí el mandato de la ley inglesa anglosajona, ¿no? Muy bien, paramos. Muchas gracias.